Las dificultades operativas y económicas de los sistemas de transporte masivo es un problema común en casi todas las grandes ciudades del país. Sin embargo, a estos problemas se suma otro que crece silenciosamente, el del transporte informal, conocido por muchos como el transporte pirata. Por eso, hoy preparamos una serie de informes para saber lo que ocurre con esta situación en Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Bogotá. ¿Por qué los usan? ¿Qué dicen los conductores? Empecemos en Barranquilla. Said Gómez, cuéntenos cuál es la situación del transporte informal en esa ciudad. Daniela, Juanita, nuevamente buenas tardes. Mire, en el 2017 la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana fue catalogada por la Superintendencia de Puertos y Transporte como una de las ciudades que mayor lucha en contra de los transportes ilegales. Sin embargo, hicimos un recorrido en las calles y la realidad es otra. La Circunvalar de Barranquilla es la avenida por donde mayormente circulan las llamadas camionetas dacias. En la cabina y en sus chazas se acomodan los pasajeros. Muchos incluso van peligrosamente afuera, arriesgando sus vidas. ¿Cuál edad tiene? 16. ¿Por qué coges un vehículo de esto y no un transporte legal? Más económico y no hay tantos buses para abastecer a las personas. En uno de los paraderos encontramos a Osman Lozano. Dice que lleva años movilizándose en este tipo de transporte informal. Es un vehículo rápido, ágil y lo lleva uno de la 38 hasta Simón Bolívar por 1.000 pesos. Entonces es una cuestión de que la economía de nosotros los pobres se refleja en ese transporte. En el centro de la ciudad, los visitaxis y carricoches mandan la parada. Los mototaxistas tienen su plaza especialmente en las afueras de los supermercados. Los taxis hacen de colectivos en las rutas de los buses, donde sus usuarios los esperan sagradamente. Porque hay veces más rápido, corazón, y entonces brinda la misma comodidad que un bus. Entonces por eso se coge. Edgardo Altamar, directivo de la Asociación de Transportadores Analtra, dice que por la informalidad los ingresos de las empresas de transporte público colectivo han bajado notoriamente. Yo creo que en un 20 o 30% se están bajando los ingresos de las empresas de transporte público colectivo. Anteriormente una empresa hacía 500 timbradas hace rato. Hoy una empresa está trabajando con 200 timbradas. Muchas veces los buses andan en las horas valle, andan totalmente vacíos. Los operativos para controlar el transporte ilegal son a diario. Persecuciones como esta terminan con la inmovilización de vehículos. Tranquilo, con usted no es. Hoy generamos a nivel de la ciudad un poco más de las 3.000 inmovilizaciones en el año 2017 y que hoy ya estamos superando las 700 en todos los fenómenos delictivos. Le hemos dado continuidad a un trabajo conjunto y articulado con la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad. El sistema de transporte masivo Transmetro es otro de los afectados, pero sus directivos dicen que están a la espera de los resultados de un estudio que se contrató para evaluar la incidencia del transporte informal en el área metropolitana de Barranquilla. Mire, según cifras de la Secretaría de Movilidad, en el 2017, solo en el 2017 fueron inmovilizados 7.040 vehículos por prestar servicio de manera ilegal y en lo que va hasta la fecha, más de 700 han sido inmovilizados. Recordar unas recomendaciones de las autoridades: quien sufre un accidente en un transporte ilegal, su seguro no le va a cubrir al 100% lo que allí a usted le pueda ocurrir. Información desde Barranquilla, Said Gómez, Noticias Caracol. Said, gracias. Y en Bucaramanga, la personería de esa ciudad asegura que allí los controles para este tipo de transportes son más laxos que en el resto del país y que por eso se convirtió en una ciudad receptora de informales. Vamos a la capital de Santander con Alejandra Sandoval. Alejandra, ¿es así de grave este problema en Bucaramanga? Claro que sí, buenas tardes. Mire, acá en la capital de Santander, a diario los transportadores formales se enfrentan con las autoridades para exigirles soluciones de fondo acerca de este fenómeno ilegal. De hecho, se han determinado ya 15 terminales donde se ejerce el transporte informal en la capital del departamento, como lo revela el siguiente informe realizado por nuestro compañero Oscar Gerardo Hernández. Este es uno de los más de 15 puntos que ya se consideran en Bucaramanga como terminales piratas o de transporte informal. Cientos de personas diariamente hacen uso de esta clase de motos o carros. Más que todo los precios,
los precios y ya vemos en el motivo de la velocidad en el transcurso de dirigiéndose al trabajo, hacia la universidad, etcétera. Lo hace uno tanto como ciudadano es por comodidad. El uso desbordado de la informalidad afecta al sistema de transporte masivo Metrolínea y a los taxistas de la ciudad. Uno en esto ganaba para hallar bien sustento a la casa y hoy en día no queda casi plata para hallar. El video que ustedes van a ver a continuación fue grabado en 2015 durante la campaña del actual alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, cuando se reunió con transportadores informales en el norte de la ciudad. Yo me comprometo de alcalde a hacerme el pingo. Esa es la solución que hay, hacerme el bobo y no mandarles la policía, porque es que el comandante de la policía es el alcalde. Para el personero de Bucaramanga, Omar Ochoa, la promesa pareciera haberse cumplido. Tenemos reportes de que hay mototaxistas que vienen de otras ciudades porque los controles en esta ciudad son mucho más laxos. No es discrecional de la administración que lo combata, sino que es una obligación que le corresponde. Contrario a lo que pareció una promesa de campaña del alcalde, el director de tránsito de Bucaramanga, Germán Torres, asegura que a diario se combate la piratería en la ciudad. Reveló que este año se han inmovilizado más de 200 vehículos. Lastimosamente es un problema que cada día se crece más, así hagamos la mayor operatividad. No encontramos todavía la solución. Según cifras de algunas autoridades, en Bucaramanga y el área metropolitana habría entre 15.000 y 18.000 motos y carros piratas. Parte de la solución ya está en marcha. Por parte de Metrolínea este año se han implementado 12 rutas complementarias en convenio con el transporte convencional para llegar a los lugares donde es más deficiente el transporte público y evitar que allí la población haga uso del transporte informal. Esta es la información en Bucaramanga. Alejandra Sandoval Sarmiento, Noticias Caracol. Gracias, Alejandra. Ahora vamos a Pereira, donde los taxistas aseguran que los informales ya los superan en número y están perdiendo su trabajo. Freddy Gómez, usted habló con unos y con otros. Cuéntenos cuáles son esas razones para que en esta ciudad exista el transporte irregular. Pues los conductores de transporte informal aseguran que en muchos casos deben realizar esta labor porque no tienen otra actividad, no les dan trabajo, siendo incluso algunos de ellos profesionales. En otros casos los pasajeros aseguran que utilizan el servicio, porque en zonas como esta de la calle 3 entre carreras octava y séptima, donde hay servicio de megabús, transporte alternativo y transporte informal, pues aseguran que deben esperar un bus, incluso de megabús, hasta 30 y 45 minutos. Andrés Largo tiene 2 hijos. Asegura que al no conseguir trabajo le tocó utilizar la moto para prestar el servicio de transporte informal. Que uno donde va a pedir trabajo ya no le dan. Tiene que sacar un poco de papeles. Nosotros hacemos esto por la necesidad, el desempleo que existe en este país. Nosotros somos personas adultas que no nos dan trabajo en ninguna parte. Un conductor de moto diario se puede ganar entre 20 y 30 mil pesos y el de un carro hasta 40 mil. En Pereira hay 2.696 taxis y según los conductores, los informales ya están dejando sin trabajo a muchos de ellos. Es decir, si hacemos el cálculo de cada grupo 128 conductores o vehículos, en 10 grupos estamos hablando de 1.300, 1.500 vehículos más los de la plataforma. Podríamos estar diciendo muy claramente y con toda seguridad que nos superan. Esta situación se mantiene a pesar de los operativos constantes contra este tipo de transporte. El año 2018 hemos realizado 20 operativos contra el transporte ilegal, de los cuales han inmovilizado 98 vehículos entre autos y motos. Estamos en el Parque de la Libertad de Pereira, en pleno centro de la ciudad. Acá es muy común ver cómo las personas utilizan el transporte ilegal. La mayoría de ellos aseguran que lo utilizan porque es más rápido y en algunos casos más económico. También para colaborarle a los señores conductores, porque también tienen una familia para ver por ellos. Por el mal servicio que presta el gobierno con el transporte. Y, por ejemplo, tenemos alimentadores, solamente llegan hasta cierto punto. A pesar del crecimiento de este tipo de transporte, Omar Alonso Toro, gerente de Megabús, dice que este servicio aumentó el número de usuarios y que ya buscan soluciones para llegar donde no hay servicio. A partir más o menos de agosto-septiembre tendremos 9 articulados que nos van a ayudar a que este servicio sea más eficiente y podamos esparcirnos en otras rutas diferentes. Aunque los vehículos que prestan este servicio pueden ser retenidos hasta 45 días y los conductores perder su licencia, ellos dicen que se arriesgan ante la falta de empleo.
A partir de la próxima semana, los operativos contra el transporte ilegal van a aumentar. En Pereira, Freddy Gómez, Noticias Caracol. Freddy, gracias. Hasta ahora hemos visto la situación del transporte pirata urbano, pero también ocurre en los servicios intermunicipales y Bogotá es uno de los grandes centros de operación de este tipo de transporte. Según la policía, hay 7 razones por las cuales el viajero debe salir únicamente de las terminales de transporte. Regresamos con Juan Carlos Pardo a la terminal. Juan, ¿cuáles son esas razones? Pues básicamente son las relacionadas con la seguridad y la vida de las personas, de los viajeros. Primero, dicen las autoridades, porque no es posible llevar un control de los vehículos que no pasan por terminales de transporte. Eso en cuanto tiene que ver con su técnico-mecánica. Y segundo, porque tampoco se puede controlar el estado anímico y físico de los conductores. Esta práctica de buscar pasajeros sobre la vía, aunque frecuente, es irregular. La policía advierte que en la mayoría de casos, estas rutas piratas que no cumplen con los controles de las terminales de transporte ponen en riesgo su vida. ¿Cuánto le pasaron ahorita? No alcancé a llegar al terminal, de todo para última hora. No es más fácil, pero igual adentro no hay ya tiquetes, hay mucha gente que está represada. Según la policía, no se debe usar transporte pirata porque en caso de siniestro nadie responde. Los conductores no tienen ningún control de alcoholemia y cansancio. El estado técnico-mecánico de estos vehículos siempre es deficiente. No responden por pérdida de equipaje y habitualmente son conductores sin experiencia. Es importante recomendarles que ante cualquier viaje compren los tiquetes en los centros autorizados, en las taquillas autorizadas. La policía asegura que en muchas ocasiones los conductores de rutas piratas adelantan en zonas prohibidas, con exceso de velocidad y hasta con sobrecupo. Y finalmente también advierte que algunas bandas que usan escopolamina para robar usan estos vehículos que carecen de cámaras, manifiestos y planillas de viaje. Las cifras sobre seguridad hablan por sí solas. Durante el último año, ninguno de los buses salidos de la terminal del Salitre, ha sido siniestrado. Información con Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Carlos, y a nuestros corresponsales. Y así queda expuesto este problema y los riesgos que pueden representar para los usuarios. Pero también estos informes nos dejan ver la inconformidad con los servicios masivos oficiales, algo sobre lo que seguramente reflexionarán las autoridades.